Vladimir Putin tiene un plan claro para 2026, un rápido avance de Rusia dentro de Ucrania. El objetivo es la caída del Donbass, acercándose a la orilla izquierda del río Dnieper y manteniendo una presión constante hasta que la defensa de Ucrania colapse. Pero por ahora parece que esto no está sucediendo según lo planeado. En lugar de que Rusia avance continuamente, parece que la situación se está invirtiendo. La victoria rápida que se esperaba se está volviendo más complicada. Putin reunió una fuerza de aproximadamente 700,000 soldados en Ucrania y su objetivo es atacar desde diferentes direcciones. Uno de los objetivos más importantes es el río Dnieper. Quieren acercarse a su lado izquierdo y, si es posible, cruzarlo. Al mismo tiempo, Donetsk también está en lo más alto de la lista. Se están enfocando en lo que llaman el cinturón de fortalezas y quieren avanzar hacia Sloviansk y Kramatorsk. Estas ciudades son importantes porque si las capturan, Rusia estará más cerca de tener el control total de Donetsk y de toda la región de Donbass, que es el centro de muchas conversaciones de paz. Pero no solo eso, Rusia también quiere fortalecer su control sobre la costa del Mar Negro. Esto ayudará a apoyar las operaciones terrestres y a reducir la presión de Ucrania sobre Crimea y sus fuerzas navales. Pero incluso aquí hay un problema. Pero antes de empezar, no olvides darle like a este video, es de gran ayuda para nuestros hermanos creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a comenzar. La flota del Mar Negro de Rusia se vio obligada a retirarse a Novorossiysk y ni siquiera allí están a salvo. Ucrania sigue mejorando su tecnología de drones. El 2 de marzo lograron atacar y dañar 2 barcos de Rusia en ese lugar. Y Rusia sigue con su plan de tomar Luhansk, otra parte importante del Donbass. Pero aquí hay una situación peculiar. Varias veces Rusia ha dicho que ya tomaron Luhansk, pero esto sigue siendo cuestionado mientras continúan los combates. En general está claro que Rusia tiene grandes planes para 2026, pero según lo que realmente está pasando en el terreno, parece que no es tan fácil y poco a poco la situación se está volviendo más favorable para Ucrania. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, el 1 de abril el Ministerio de Defensa ruso anunció que Rusia ya controla toda Luhansk. Pero no es la primera vez que lo dicen, ya es la tercera vez. Y aunque ya casi controlan el lugar en un 99.84%, todavía no está completo. Todavía hay lugares que no controlan, como Nadia y Novojejorivka al este de Borba. Por eso es probable que Rusia siga intentando tomar estos lugares restantes para poder decir por cuarta vez que finalmente han capturado Luhansk. Al mismo tiempo tienen un plan aún más amplio. Quieren crear una zona de amortiguamiento desde Chernihiv, pasando por Sumy, hasta la región de Yarkov para proteger su frontera contra una posible incursión de Ucrania. También tienen planes de avanzar en Zaporilla y Juliápol. Si logran hacer esto, podrán crear otra zona de amortiguamiento que impedirá a Ucrania atacar desde el sur hacia Donetsk. Estos planes son grandes y necesitarán muchísimos soldados para llevarlos a cabo. Vladimir Putin sigue siendo ambicioso, igual que al principio de la guerra. También ha comenzado la ofensiva de primavera de Rusia, que se espera continúe hasta el verano y el otoño para alcanzar todos estos objetivos. Pero aquí es donde surge el problema. No lograron tomar Kiev al inicio de la lucha y ahora parece que nuevamente están teniendo dificultades para alcanzar sus nuevos objetivos, mientras Rusia sigue mostrando que aún es fuerte. Lo que está sucediendo realmente sobre el terreno es diferente. Poco a poco está cambiando el curso de la lucha y, en lugar de que Rusia tenga el control, parece que Ucrania es la que está ganando impulso. Parece que todo el plan de Putin se ha invertido. El año que Putin esperaba que fuera un año de victoria, el 2026 podría convertirse en el año en que Rusia experimente sus mayores fracasos en el campo de batalla. La razón por la que está cambiando el rumbo de la batalla es simple. Ucrania tiene un plan claro para contrarrestar lo que está haciendo Rusia, mientras también se preparan para recuperarse y recuperar los territorios perdidos. Este plan se basa en 4 palabras: agotar, mantener, construir y atacar. Esto es según Oleksandr Syrskyi, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en su explicación para ICTV. En 2026, el primer objetivo de Ucrania es mantener las áreas que son objetivo de Rusia. La razón es simple: no quieren perder territorio. Cada territorio que Rusia logre tomar es un aumento en el poder y la posición de Vladimir Putin. Pero mientras mantienen esos territorios, también están llevando a cabo la segunda parte del plan,
que es debilitar las fuerzas de Rusia. Rusia es conocida por usar grandes cantidades de soldados y equipo para aplastar la defensa del enemigo, pero mientras más tiempo pasan sin avanzar, más pierden, más soldados y equipos se destruyen, y mientras eso sucede, la fuerza de su ejército se debilita. Además de eso, los ataques de largo alcance de Ucrania que golpean dentro de las operaciones de Rusia debilitan aún más su capacidad de luchar. Pero lo que realmente cambia el juego son la tercera y la cuarta parte del plan. Mientras Ucrania se defiende, al mismo tiempo están acumulando fuerzas, no solo en número de soldados, sino también en equipo, tecnología y capacidad. Y cuando estén listos, entrará la última parte, el ataque. Según Sersky, Ucrania atacará donde Rusia sea más débil, sin importar en qué parte de la línea del frente sea. Eso significa que no solo se van a defender, sino que van a contraatacar. Y esto tiene dos efectos. Primero, le da impulso a Ucrania. Cuando recuperan territorio, aumenta su confianza y fuerza en la lucha. En segundo lugar, Rusia se ve obligada a ajustarse. En lugar de ser ellos quienes dictan los movimientos, se ven obligados a seguir los movimientos de Ucrania. Tienen que vigilar más lugares, sus fuerzas se dividen más y les resulta más difícil continuar con su plan original. En pocas palabras, mientras Rusia intenta avanzar, Ucrania está revirtiendo la situación. Usan la defensa para debilitar al enemigo y luego atacan donde es más débil. Y por eso la ofensiva de Rusia se debilita aún más. La ofensiva que se suponía llevaría a Vladimir Putin a sus grandes objetivos, ahora claramente muestra que cada bando tiene un plan diferente. El problema para Putin es que en Rusia todos son planes, pero en la lucha real, esto no se traduce en buenos resultados. Muchos de sus primeros pasos terminan en fracaso. Mientras tanto, el plan de Ucrania no es solo palabras. Ya lo están haciendo y el efecto ya se ve en el campo de batalla ahora. Empecemos con su movimiento más importante, el ataque en los puntos débiles de Rusia. Ucrania ya ha estado haciendo esto desde finales de enero, especialmente cuando Rusia perdió acceso a Starlink debido a la acción de SpaceX contra su uso ilegal. Por esto, las fuerzas rusas tuvieron problemas de comunicación, y cuando la comunicación es débil, también lo es la coordinación en la batalla. Aquí empezaron a salir a la luz las debilidades en la defensa de Rusia, especialmente en las zonas del sur, donde su control sobre los territorios que tomaron a finales de 2025 no era tan fuerte. Ucrania aprovechó esto, atacaron rápidamente y recuperaron grandes extensiones de territorio y varios asentamientos. Según Ukraine Forum, Oleksandr Syrskyi dijo el 31 de marzo que Ucrania ha recuperado más de 480 kilómetros cuadrados en dirección a Oleksandrivka desde que comenzaron su campaña de ataques en 2026. Esto se suma a los 430 kilómetros cuadrados recuperados en la contraofensiva en Dobrofilia. Y también Kupiansk se ha perdido por completo. Y esto no es solo una simple recuperación de territorio. Estos ataques están obligando a Rusia a trasladar a sus soldados desde otros lugares como Pokrovsk y Oshretin. Eso significa que las maniobras de Rusia están cambiando. Se ven obligados a ajustarse, sus fuerzas se dividen más y aparecen más debilidades en diferentes partes de la línea del frente. Y esto tiene otro efecto. El plan de Rusia de crear una zona de amortiguamiento sur ya no es sagrado para ellos. Ahora solo quieren llevarlo a cabo. Debido a la cantidad de territorio recuperado por Ucrania en el sector de Oleksandrivka, Rusia perdió espacio para implementar ese plan. En general, mientras Rusia intenta avanzar, Ucrania está destruyendo poco a poco la misma base de su plan. Directo, continuo y claro el rumbo. Vladimir Putin no podrá crear una zona de amortiguamiento si Rusia ya no controla la misma tierra que se usará para eso. Y mientras Ucrania sigue avanzando en esa dirección, lo cual también se espera que ocurra en los próximos meses, lo que se suponía que sería la zona de amortiguamiento de Rusia se está convirtiendo en una vía para que Ucrania envíe más fuerzas hacia Donetsk. Eso significa que ahora está funcionando la parte de ataque del plan de 4 pasos de Ucrania. Y recuerda, cada lugar que recupera Ucrania no es solo tierra. Es un lugar que pueden mantener, defender y usar para debilitar aún más. Y cuando se trata de mantener territorio, está claro que Ucrania lo está haciendo bien. Desde que Rusia lanzó la ofensiva de primavera en marzo, Ucrania ha estado deteniendo repetidamente los ataques. Según Euromaidan Press, Ucrania logró desorganizar y casi detener una gran ofensiva rusa
que atacó simultáneamente en 13 direcciones, incluyendo los lugares mencionados anteriormente. Hay ejemplos concretos de esto. El 28 de marzo, Rusia intentó realizar un asalto blindado cerca de Robotín, en Zaporizhia, pero esto terminó en fracaso. Se perdieron todos los 10 vehículos blindados que enviaron, después de ser destruidos por drones ucranianos. Y esto no fue un caso aislado. Este es el patrón que se repite constantemente en la línea del frente mientras Rusia intenta usar más soldados y equipo para avanzar. Según Medusa en su informe del 1 de abril, aunque Rusia está aumentando sus ataques, hay zonas en la línea del frente donde el avance parece haberse ralentizado. ¿Por qué? Debido a la contraofensiva de Ucrania, que recuperó grandes áreas para frenar el avance de Rusia en las direcciones de Yarkov, Zaporizhia y Dnipropetrovsk. No solo eso, Ucrania todavía controla las afueras de Kostiantynivka, especialmente las zonas donde hay edificios altos, y esto prepara el escenario para una batalla intensa. Mientras Rusia intenta tomar la ciudad, el costo será grande. Podrían perder miles de soldados en una batalla que repetidamente muestra el mismo resultado. Les cuesta avanzar mientras la defensa de Ucrania sigue fortaleciéndose. Según Ucrania, la situación se ha vuelto más estable en el sector de Sloviansk e incluso lograron recuperar parte de Minkivka después de otro exitoso contraataque. En los sectores de Orekiv y Julia y Pole, los contraataques de Ucrania continúan, lo que ralentiza aún más el avance de Rusia. Lo que vemos ahora son repetidos intentos de Rusia de avanzar en lugares importantes, pero no tienen éxito. Por ahora todavía no están tomando directamente las propias ciudades. Lo que hacen es intentar controlar los alrededores para prepararse para un ataque más profundo. Pero aún así, Ucrania todavía los está deteniendo. Y todo esto es parte de un plan más grande: debilitar a Rusia. Cuanto más tiempo pase sin que puedan avanzar, más se agota su fuerza. Pero antes de que eso siga ocurriendo, hay otra parte importante del plan de Ucrania: la preparación. Ucrania dice que quieren acumular reservas. Pero no se trata solo de agregar soldados. Ucrania pasó por un invierno muy difícil. Ucrania fue golpeada por ataques de drones y misiles de Rusia que tenían como objetivo su infraestructura energética. Por eso, los cortes de electricidad y calefacción se volvieron comunes en todo el país desde finales de 2025 hasta principios de 2026. Por eso, desde ahora ya se están preparando para que esto no vuelva a suceder el próximo invierno. Según Reuters, el 30 de marzo Ucrania ya empezó a acumular reservas de gas para el próximo año. También están fortaleciendo el suministro de gas natural licuado, provenientes del red de gasoductos que pasa por Grecia, y están aumentando la importación de diésel para prepararse ante cualquier eventualidad. Esto significa que las reservas a las que se refieren no son solo para el ejército, sino para todo el país. Esto es importante para que puedan prolongar la lucha, porque mientras más se prolonga la guerra, más efectivo es su plan de debilitar a Rusia. Por supuesto, también incluye la parte más directa, que es aumentar el número de personas en el ejército. Pero esto es una de las cosas más difíciles de hacer. Desde agosto de 2025, Oleksandr Syrskyi ya dijo que su enfoque es formar una fuerza preparada, y hasta ahora esa sigue siendo la prioridad. Asegurarse de que Ucrania tenga suficiente gente que pueda ser enviada al frente en cualquier momento que sea necesario. La movilización continúa en Ucrania. Y según Oleksandr Syrskyi, su desempeño está solo en 6 o 7 de cada 10. Eso significa que todavía hay cosas que mejorar. Syrskyi admite que es importante tener el sistema correcto para que los nuevos reclutas no se vayan o se ausenten sin permiso. Según él, la razón principal por la que algunos se van es el miedo y la falta de deseo de servir. Por eso, el enfoque actual de Ucrania es hacer que todo el proceso sea más ordenado y claro, desde el reclutamiento, la capacitación, hasta el despliegue real. Están organizando todas las partes de esto: alojamiento, entrenamiento y comida, para que los soldados estén mejor preparados y puedan permanecer más tiempo en servicio. Cuando más personas se quedan, pueden acumular más reservas. Y estas reservas son las que apoyan todo el plan de Ucrania contra Rusia en 2026. Ahora, volvamos a la parte más importante: debilitar a Rusia. La ofensiva de primavera de Rusia comenzó a principios de marzo, pero incluso antes de eso, ya se sentía el efecto de la estrategia de Ucrania. En los primeros 3 meses de 2026, Rusia ya había perdido aproximadamente 89,000 soldados. Actualmente son alrededor de 1,500. Esas son sus bajas diarias.
Esto es menor en comparación con casi 100.000 que perdieron entre noviembre de 2025 y enero de 2026. Pero hay un problema claro. Desde que lanzaron la ofensiva de primavera, el número de sus bajas volvió a aumentar repentinamente. Incluso hubo un día, el 17 de marzo, en que hubo más de 1.700 bajas en un solo día. Ese fue el número más alto en lo que va del año. Y el punto importante aquí es que ni siquiera es el peor. Mientras más se esfuerza Rusia en fortalecer sus ataques, más efectiva se vuelve la estrategia de Ucrania de mantener el control del territorio y atacar las partes débiles del enemigo al mismo tiempo. Por eso, las pérdidas de Rusia siguen aumentando. Según Mikhail Fyodorov, Ucrania tiene como objetivo que las bajas rusas lleguen a 50.000 al mes. Por ahora, todavía no han alcanzado esa cifra, pero está claro que van en ese camino mientras continúan con su plan. Y para Rusia se vuelve normal tener más de 1.700 bajas al día, lo cual es posible mientras sigan forzando los ataques, entonces el objetivo de 50.000 al mes ya no parece tan lejano. Si sumas esa cantidad durante 30 días, llega a aproximadamente 51.000 bajas, y aunque Ucrania no alcance exactamente ese número, la dirección sigue siendo clara. Si hay alguna deficiencia no es porque la defensa de Ucrania haya cedido, sino porque Rusia se ve obligada a retirarse debido a la gran cantidad de pérdidas que sufre. Esto es lo que Oleksandr Syrskyi quiere decir cuando dice que quiere que Rusia siga los movimientos de Ucrania. Ucrania combina el alto número de bajas del enemigo, la recuperación de territorio, el control de lugares clave, forzar a Rusia a trasladar sus fuerzas y la preparación de refuerzos para obtener ventaja en el futuro. Mientras esto sucede, poco a poco se va desmoronando el plan de Rusia de terminar la guerra en 2026. Lo que Rusia quería era intensificar aún más su ataque para que la defensa de Ucrania colapsara por completo, pero en realidad está ocurriendo lo contrario. Uno de sus objetivos más importantes es Orihyiv, porque les da acceso al lado izquierdo del río Dnieper y la posibilidad de avanzar hacia Zaporilla. Pero para que eso suceda, primero tienen que lograrlo, y ahí es donde están teniendo dificultades. El contraataque de Ucrania continúa en esa zona y está causando muchas bajas a Rusia. En lugar de avanzar, sus movimientos están siendo detenidos y en algunas áreas incluso han retrocedido. Su avance hacia Orihyiv fue repelido, y está claro que el plan de Ucrania es continuar con este tipo de movimientos. Esto no es lo que esperaba Vladimir Putin. Se suponía que mientras fortalecían su ataque, obtendrían más. Pero lo que está pasando ahora es que están perdiendo más, tanto en personal como en posiciones. Según The New Voice of Ukraine, el plan del Kremlin está empezando a cambiar debido a lo que está ocurriendo en el campo de batalla. Desde el principio de la ofensiva ya veían el problema porque les faltaba personal y esto es lo que poco a poco está frenando sus movimientos. Por eso se ven obligados a posponer algunos objetivos, como crear una zona de amortiguamiento en Sumy y avanzar más profundamente en Zaporizhia. Esto se extiende hasta la segunda mitad de 2026 y, en algunos planes, incluso hasta 2027. En general, mientras más se prolonga la lucha, más claro se vuelve que el plan de Rusia no se está cumpliendo y que el curso de la guerra favorece cada vez más a Ucrania. Los objetivos de Rusia en Kharkov y en la costa del Mar Negro se están descartando poco a poco, según la inteligencia militar de Ucrania. En lugar de la gran ofensiva que Vladimir Putin esperaba para 2026, Rusia está volviendo ahora a las tácticas más simples que usaron en 2025. Pequeños grupos de soldados son enviados al frente, avanzan, se separan, son destruidos y luego simplemente son reemplazados por otro grupo. Esto sucede una y otra vez, por lo que se convierte en un ciclo continuo de pérdida de vidas humanas. Y de esta manera, Rusia solo acelera su propio agotamiento y pérdidas. Esto coincide exactamente con el plan de Ucrania de debilitar al enemigo con el paso del tiempo. Mientras esto sucede, se vuelve cada vez más claro que Ucrania es quien controla la dirección de la batalla. El curso del campo de batalla ya ha cambiado y los planes de Rusia para 2026 poco a poco se están desmoronando. Aunque Rusia continúe atacando y logre algunas pequeñas victorias, eso ya no es suficiente para alcanzar sus grandes objetivos. Se ven obligados a retirarlos o cambiarlos. Van a cambiar sus objetivos, lo que es casi como admitir que el Kremlin está reconociendo que lo que intentan lograr es demasiado grande en comparación con lo que realmente pueden hacer.
Mientras tanto, los movimientos de Ucrania son directos y constantes. Su objetivo es claro: terminar con la agresión de Rusia. Y hasta ahora han logrado implementar su plan de manera efectiva, especialmente en el sur, donde han logrado hacer retroceder rápidamente a las fuerzas rusas. Esto es algo que Vladimir Putin no esperaba, y le ha resultado difícil encontrar una respuesta mientras la situación sigue cambiando a favor de Ucrania. A medida que la lucha se prolonga, hay algo importante que no se ve de inmediato: el impacto que esto tiene en los soldados en el terreno. Con cada día que continúa la batalla, no solo se pierden equipos y posiciones, también se pierde fuerza, enfoque y la capacidad de seguir adelante. Para Rusia, el envío constante de pequeños grupos al frente tiene un precio. Aunque esto se haga repetidamente, tiene un efecto en la moral de los soldados. Cuando ven que el resultado no cambia y las pérdidas continúan, la confianza disminuye poco a poco. Por eso se vuelve más difícil mantener la misma velocidad de ataque. Aunque haya suficientes soldados, cuando baja la moral, los movimientos se vuelven más lentos y cada paso se da con más cuidado. Por otro lado, el efecto es diferente para Ucrania debido a que están recuperando territorios y deteniendo el avance de Rusia. La confianza de sus soldados está aumentando. Cuando ven que sus acciones están dando resultados, están más dispuestos a continuar aunque la situación sea difícil. Esto no significa que sea fácil para Ucrania. La presión y el cansancio siguen constantes. Pero hay una gran diferencia cuando ven resultados en cada paso que dan. En este tipo de lucha, no solo es importante la fuerza física, la mente y la confianza juegan un papel muy importante. El bando que más cree en lo que hace es el que puede resistir más, incluso en condiciones difíciles. A medida que pasa el tiempo, se vuelve claro que la lucha no solo se trata de conquistar territorio, sino de quién puede resistir más. El cansancio, la falta de descanso y la tensión constante afectan a cada soldado. Cuando se llega a ese punto, aunque todavía haya suministros y personal, toda la operación puede ralentizarse debido al cansancio de los que están al frente. Por eso son importantes las reservas. No solo son fuerzas adicionales, sino que sirven para relevar a los soldados cansados y mantener la capacidad de combate. Si el relevo y el descanso se hacen bien, la fuerza de un bando dura más tiempo, pero si no, la energía se agota más rápido aunque todavía queden mucho. En situaciones como esta, está claro que la batalla no solo se mide por la cantidad de soldados o equipo, sino por quién puede mantener su fuerza durante más tiempo. Y mientras continúa la batalla, el cansancio y la moral poco a poco se convierten en uno de los factores más importantes para determinar quién resistirá y quién poco a poco acabará cediendo. En situaciones como esta, incluso un pequeño cambio en la condición de los soldados tiene un gran impacto en la batalla. Cuando un lado está más cansado, sus reacciones se vuelven más lentas, sus movimientos más cautelosos y aumenta la posibilidad de cometer errores. Por otro lado, el bando que está más preparado y completo puede seguir mejor el ritmo de la situación y adaptarse más rápido a cualquier cambio. Por eso, no solo en el mapa se ve quién tiene la ventaja, también se nota en los movimientos diarios, en quién es más organizado, más preparado y quién puede seguir adelante incluso cuando es difícil. A medida que la lucha se prolonga, estas pequeñas diferencias van creciendo poco a poco y aumentan la distancia entre los dos bandos.